Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal, bienvenido a mi pasatiempo. Toca el turno de darle al 121 de Titanic, el barco, la leyenda. Vamos a ver qué vamos a hacer en esta ocasión. No tengo ni idea, me parece que va a estar algo interesante, pero es totalmente sorpresa. La caja está grandecita, entonces vamos a ver de qué trata. Si no lo has hecho, te invito a suscribirte, a comentar, a darle like y a compartir para que YouTube siga promocionando el contenido de este canal y más gente lo descubra y más gente se suscriba y la comunidad siga creciendo. Y para no hacerte esperar más con una introducción tan larga, mejor vamos a darle. Y tengo entonces el 121, Titanic, el barco, la leyenda. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Por lo pronto, para la revista 122, vamos a tener el pozo de la popa. Vamos a ponerle su mica y sus LEDs. De este lado vamos a conocer un poquito del Vedic, el barco de los emigrantes. No todos tenían rutas en el siglo XX. Para lujo y confort, Vedic era un barco destinado solamente a transportar emigrantes, fuera como fuera. Y pues es lo que podemos ver, ¿no? Aquí algunas revisiones para que estuvieran sanos los emigrantes cuando llegaran a América. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a continuar con nuestro puente de estacionado y vamos a poner el mástil posterior, el mástil de popa. Bastante bonito esto, miren qué chulada. Va a estar interesante. Voy a poner mis instrucciones aquí a un ladito y aquí al centro voy a poner mis piezas, las abro, las acomodo y vamos a darle. Muy bien, ya tengo aquí mis piezas listas. Como puedes ver, hay unas que son diminutas, como estos palitos de aquí. En esta ocasión tenemos este que es solamente uno. Tenemos dos que son como este. Tenemos uno más que es sin la cosita dorada, que la tengo por acá. Ahí se ve. Y finalmente este que se parece a los primeros, pero es un poquito más largo. Tenemos un montón de tornillos, nuestro mástil, como te decía, de metal, nuestra estampita y nuestra cubierta para estacionar, la reversa del Titanic. También tenemos estas estampitas que vamos a utilizar. Vamos a ver cómo las usamos. Y pues vamos a empezar, si te parece muy bien. Vamos a comenzar con esta construcción. Lo primero que nos dice es que pegaremos este aquí. Yo creo que por el tamaño de esta pieza no vamos a tener mucho problema. Así que te aconsejo pues alguna de las diferentes técnicas, ¿no? Una sería ponerle pegamento aquí. La otra sería ponerle pegamento aquí, pero no quitarle la tirita de acá, nada más ponerle el pegamento y encima poner esto así. Y la otra sería quitarle la tirita como nos indican las instrucciones y con un cotonete presionar aquí hasta que estemos seguros de que no se va a despegar. Por otro lado, yo conseguí un pegamento que tengo por acá, que es este de aquí. Yo lo conocía cuando estudié como pegamento iris, pero no lo encontré, ahora encontré este. Voy a probar poniéndole un poquito de pegamento en aerosol en esta parte de acá, sin quitarle la mica, y poniéndolo directamente en la base. Eso es lo primero que vamos a hacer. Voy a pegarlo y vuelvo. Ya que lo pegamos, nos va a quedar así, todo muy lindo, muy bonito. Lo que nos piden las instrucciones que hagamos a continuación es que vamos a armar las características que lleva aquí, como el timón, el compás y todo esto. Vamos a tomar la pieza que es completamente blanca. Y nos dice que con una gotita de pegamento, este sí puede ser el que hemos utilizado normalmente, vamos a tomar nuestro timón y en este peg que se ve ahí, chiquito, vamos a introducir nuestro timón en el orificio central que se ve por acá. Déjame ver si lo puedo hacer para mostrártelo, aunque ahorita no tengo el pegamento puesto. Ahí va. Algo así. Así es como te debería quedar, pero con su gotita de pegamento. Vamos a hacerlo rapidísimo y cuando lo tengamos te enseño qué hay que hacer. Y ya que lo tenemos colocado así, vamos a colocarlo en la cubierta. También en la cubierta. Esto va a ser de la siguiente manera. En este orificio del centro irá nuestro timón. En este orificio de acá irá el poste café, que es la brújula, si no me equivoco.
En estos de las orillas irán los dos telégrafos, que son los dos iguales con la bolita dorada encima, este de aquí. Y finalmente, frente al timón, en este orificio, irá el palito más largo con la punta dorada, que es el teléfono, para comunicarse con el puente. Vamos a hacerlo, vamos a pegarlos con una gotita de pegamento para que no se nos vayan a caer, y te muestro cómo debe de quedar. Y ya que lo hayas terminado, te debe quedar algo así. Como te decía, los dos telégrafos quedan en una orilla, queda el teléfono por acá y la otra cosa, la brújula por acá, y el timón así, viendo hacia donde está la escalera. Es la orientación ideal. Vamos a dejar esto a un ladito por ahora, porque lo que se viene va a estar bastante bueno también. Y voy a traer la cubierta, vamos a trabajar tantito en ella. Y traigo ya la cubierta. Es de que la pongamos con gentileza un poquito de lado. Hasta ahí. Y voy a hacer un zoom out para que se alcance a ver toda la cubierta. Bueno, lo más posible de la cubierta en el escritorio. Vamos a irnos con la parte trasera. Yo creo que lo más óptimo es darle la vuelta para que se vea igual que en las instrucciones y no me hagan sufrir. Y dice que desconectemos este cable que no tenía conectado. Muy bien, ya lo hice. Y lo dejemos así, y lo dejemos sin conectar. Ahora vamos a tomar nuestro cubierta de paseo. Este paso bastante rápido. No sé por qué no tenía mi cablecito. Seguramente cuando hice las pruebas lo moví y se me olvidó devolverlo a su lugar. Aquí traigo la cubierta de paseo. Esta tapita se le había caído a esta cubierta de aquí. Vamos a ponérsela. Y en la cubierta de paseo, en la parte de la popa, por aquí, colocaremos nuestro mástil. Vamos a ponerlo de acuerdo a esto. A ver si enfocas. Tiene una pequeña muesca para que no nos equivoquemos y entre de la manera adecuada. A ver, que ya me atoré por acá. Entre de la manera adecuada aquí. Entonces lo vamos a colocar. A ver si le atinamos. Ahí estás. Y por la parte inferior lo vamos a atornillar con un tornillito tipo IM. Acuérdate de ponerle una gotita de aceite. Lo voy a hacer de volada y vuelvo. Y bueno, ya que pusimos nuestro mástil por acá, hay que trabajar abajo. ¿Por qué no? Para que esté más complicado esto. Y lo que vamos a hacer es que lo voy a intentar poner así, para no quebrar mi mástil. A ver cómo le hago. Es que necesito que se vea esta parte que no se va a alcanzar a ver. A ver, déjame buscar algo para poner y ahorita vuelvo. Y listo, ya encontré una cajota donde puse mi cubierta. Y vamos a irnos justo a esta placa que tenemos por acá atrás. Aquí está el cuadrito donde acabamos de poner nuestro mástil. Y vamos a ubicar donde dice J1, que es este de aquí. Y el cable que acabábamos de desconectar, que yo ya tenía desconectado, marcado con una letra Z, lo vamos a colocar justamente en el J1. Aquí. Y a través de este orificio vamos a pasar el cable por acá, de esta manera. Vamos a irnos ahora a la parte de la popa. Vamos a mover esto para acá para que se vea. Y lo que vamos a hacer va a ser tomar nuestro otro cable Z. Lo vamos a conectar aquí, en este de aquí, J2. Vamos a conectarlo. Ahí está. No te caigas, no te caigas. Por favor. A ver, ahí estás. Y vamos a utilizar la extensión que nos vino. Si te fijas, aquí vamos a poder conectar esto. Vamos a conectar nuestro cable Z. Me siento como Taco Style con los amigos Z. Vamos a poner este por aquí, ya conectado.
Y este lo vamos a conectar a nuestro probador de baterías, que no tengo ahora sí ni la remota idea de dónde lo tengo, pero ahorita te lo encuentro. Por lo pronto, y antes de hacer la prueba, vamos a tomar estas tiritas y vamos a utilizarlas para colocarlas en las siguientes posiciones. La primera tirita la pondremos por acá. Aquí. La segunda tirita la pondremos por acá, vámonos hacia el medio. Como por aquí. La tercera tirita la vamos a poner por aquí. La cuarta tirita será hasta acá. Me parece que vamos a empujar esto por aquí. Así. Yo creo que ahí está bien. Vamos a nada más que no se mueva por aquí. No están viendo absolutamente nada. Mejor lo muevo para que vean. Ahí. Y la última será al inicio. Bueno, al final más bien, porque estamos hablando de la popa. Esta la pondremos por acá. De esta forma. Y pues habiendo hecho esto, vamos a probar primero con la cubierta de paseos si lo que hice estuvo bien. Ahí está. Vamos a poner el probador por aquí, si lo encontré, maravilla. Y vamos a probar si las luces funcionan. Y prendieron estas luces de en medio y las luces de la popa. Todas estas están funcionando de manera adecuada. Ahora voy a hacer lo mismo exactamente, pero vamos a probar las luces de la cubierta de bordes. Déjenme hacer el switch rapidísimo. Y bueno, ya habían visto lo de las estampitas, ya tengo mi cambio conectado aquí. Vamos a conectarlo al probador y con suerte todas las luces van a funcionar también por acá. Y ahí están todas las luces también funcionando de manera adecuada. Qué bonito es cuando todo esto funciona. Y pues con eso, con esto y con la prueba también de la cubierta de paseo, hemos terminado el número 121. Y pues bueno, se hizo bastante. Ahorita no se nota tal vez mucho, pero lo dejé prendido porque me gusta cómo se ve. Y se ve bastante padre, ¿no? Ya tenemos nuestro mástil por acá, ya tenemos lo que será la cubierta que ayudaba a estacionar el Titanic cuando iba para atrás, cuando se estacionaba en los puertos, se aportaba, ¿cómo se diría? Y pues bueno, olvidé ponerle esta pieza, pero esta no me importa ponerla ya ahorita porque vamos a seguir trabajando en las cubiertas. También guarda estos, que no se te vayan a perder. Y pues nos dieron 15,000 tornillos, nada más usamos uno, pero también guárdalos, no se te vayan a perder tampoco, por favor, cuídalos para que todo esté seguro. Si te gustó el video, déjame por favor tu poderosísimo like. Si no te gustó, déjame tu comentario para saber por qué y mejorar. Nos vemos pronto con el 122 de Titanic, el barco de la leyenda. Muchas gracias por verme, muchas gracias. Adiós.